Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar en esta mañana abriendo la palabra de Dios para disfrutar nuestro tiempo devocional. Estamos en el libro de Josué, en el capítulo 7. Hoy nos toca desde el versículo 14 hasta el final. Y de esta porción me gustaría compartir rápidamente con usted tres cositas. La primera, que está en el versículo 15. Dios juzga seriamente el pecado, porque ese es su carácter. Dios es justo. Dios es justo. Y entonces Él no puede tolerar el pecado. Miren lo que dice el versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Uno puede decir, wow, Dios, qué duro que juzgue el pecado. ¿Cómo es que va a quemar allí a Acán? Y bueno, y a toda la familia, ¿no?, que está involucrada. Finalmente los van a apedrear y los van a quemar. Esto nos parece duro. Dios está siendo duro. En realidad no es que Dios está siendo duro. Dios está siendo como es. Dios es justo y recto. Nosotros es que lo consideramos duro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a justificarnos ante el pecado, a considerarlo como algo pequeño. No lo vemos tan grave el pecado como Dios lo ve. Y cuando pecamos, no nos damos cuenta que en realidad no es un solo pecado que cometemos. En realidad, cada vez que cometemos un pecado, son una serie de pecados que estamos cometiendo. En el caso de Acán fue así. Mira, por ejemplo, lo que dice en el versículo 11, unos versículos más atrás. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¡Wow! Yo no lo había visto así. Yo pensé que era un solo pecadito. Pero Dios está identificando todos los pecados que se fueron cometiendo. No fue solo un pecado. Hizo la lista, notó la lista que Dios va mencionando allí. Dice, Israel ha pecado. ¿Por qué? Quebrantaron mi pacto. Tomaron del anatema. Hurtaron. Han mentido y han escondido. Engañado y escondido, como que no va a pasar nada. Entonces no es un solo pecado. Cada vez que cometemos pecado, no es uno solo. Siempre son varios pecados que estamos cometiendo. Y Dios va a juzgar el pecado como tiene que ser juzgado. No duramente, a nosotros nos parece duro, pero Dios no, porque Dios es un Dios recto, un Dios íntegro, y va a juzgar el pecado como tiene que ser juzgado. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar, algo que quiero compartir con usted también es el hecho de que cuando se hace una confesión sin arrepentimiento, ese pecado no es perdonado. Puede haber confesión sin arrepentimiento y también hay confesión con arrepentimiento. Y cuando hay el arrepentimiento sincero y genuino, el perdón de Dios llega inmediatamente. Pero cuando hay una confesión sin arrepentimiento, Dios no perdona ese pecado. Ese fue el caso de Acán. Si usted revisa desde el versículo 17 hasta el versículo 20, Acán tuvo una gran oportunidad para confesar su pecado, arrepentirse y dejar su pecado. Y no lo va a hacer. De hecho, desde el momento en que Israel regresa derrotado por los de Jai, regresa humillado, Acán tuvo la oportunidad de darse cuenta y decir, es por mi culpa. No puedo permitir que esto vuelva a pasar. Y arrepentirse y pedir perdón, confesar su pecado. Pero no lo va a hacer. A partir del versículo 17 vemos ese procedimiento, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso hasta que se llegó a Acán? Primero estaban todas las tribus allí presentes y se va a elegir a la tribu de Judá. Pero Acán, calladito. Yo voy a salir bien librado de esta. No estaba arrepentido. Se elige de la tribu de Judá a una familia. Y Acán sigue calladito. Quizás algo de acá bien librado. Y después elige a la siguiente familia. Y Acán no decía nada. Y después eligen a todos los varones. Y Acán seguía ocultando su pecado. Pero como delante de Dios nadie se puede esconder, lo va a identificar Acán. Y Josué le dice, bueno, confiesa tu pecado, ¿qué es lo que has hecho? Y mira lo que dice el versículo 20. Dice de la siguiente manera. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Sí, uno dice, confesó su pecado, dice así y así. Pero no estaba arrepentido. No estaba arrepentido. ¿Por qué?
porque él lo que estaba ahora, simplemente confesando porque ya fue descubierto. Así hay mucha gente. Hay mucha gente que confiesa un pecado porque ya fue descubierta. Si no hubiera sido descubierta, seguiría con su pecado. Y algunos se equivocan, ¿no? Y dicen, uy, qué valiente que fue tal persona porque confesó su pecado, vino y confesó su pecado públicamente. ¿Lo confesó? Sí, pero porque ya fue descubierta la persona, no porque estaba arrepentido. Si no lo hubiera descubierto a la persona, seguiría cometiendo pecados porque no está arrepentido, no está arrepentida, sigue disfrutando del pecado. Así hay mucha gente. Y ahora que lo confesó, no va a ser perdonado, va a ser juzgado duramente. Porque cuando nosotros pecamos, aun cuando le hagamos daño a la persona, pecamos contra alguien y le hacemos daño a la persona, en realidad estamos pecando contra Dios. Y ese es el más grave problema, porque pecamos contra Dios. Ahí en el versículo 11 lo vimos claramente, ¿no? Han quebrantado mi pacto. O sea, le valió nada a Acán lo que Dios había dicho. No le importó lo que Dios había dicho. Escúchame, mi hermano. Yo le doy una orden a mi hijo y le digo, no juegues en tal sector. Ahí no juegues porque es peligroso, no juegues allí. Y a mi hijo no le importa la orden, no le interesa la orden, sigue jugando y causa un accidente. Y se lastima a su hermano menor. Sí, provocó un accidente que le lastimó al hermano menor y yo estoy enojado con mi hijo porque provocó un daño menor. El problema que tiene mi hijo no es tanto con su hermano, sino conmigo. El problema de mi hijo es conmigo. ¿Por qué? Porque no le valió la orden que yo le di, no le interesó la orden que yo le di. Entonces ahora él tiene un problema conmigo. Aun cuando le causó daño con su hermano, su problema es conmigo. ¿Ok? Entonces, Acán, acá, le causó daño al pueblo de Israel. Le causó daño, vino del pueblo humillado. Pero el problema real era un problema con Dios. Porque quebrantó el pacto. No me importa. Dios había dicho, no tomen nada. Y a él no le importó la orden de Dios. Muchas veces actuamos así. No codicies la mujer de tu prójimo. No nos importa. No robarás. Le robamos el tiempo, el gozo, la paz a las personas con las cosas que hacemos o decimos y ofendemos. Y vamos cometiendo pecado. Y Dios nos dijo, no hagas esto. No nos importa. Entonces, tenemos un problema serio con Dios. Y peor, si no nos arrepentimos y confesamos el pecado arrepentido, Él va a sufrir duramente. Y en tercer lugar, algo que quisiera compartir con usted rápidamente, es que, amado hermano, allí en el versículo 21 dice de la siguiente manera, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Lo tercero que quería compartir con usted, amado hermano, es que el pecado nunca puede traer verdadera satisfacción. Nunca puede traer verdadera realización el pecado. No puede ser disfrutado a plenitud. Piensa la persona que lo está disfrutando, pero en realidad no lo puede hacer. No lo puede hacer. Mire lo que pasó con Acán. Tomó todo eso que él dice que lo vio, lo codició y lo tomó. Ese es el proceso, ¿no? Ver, codiciar y tomar. El proceso para cometer el pecado. Le pasó a Eva. Vio la fruta, vio que era codiciable para tener sabiduría y la tomó. Por eso allí 1 Juan capítulo 2 va a decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, no puede traer realización, no puede traer plenitud, no puede traer satisfacción verdadera. El mundo pasa, es pasajero. Acá en cuánto le duró, muy poco. Y no lo pudo disfrutar. ¿Por qué? Porque lo tenía escondido, no podía disfrutarlo. ¿Sabe una cosa? Miren lo que dice acá en Proverbios 10:22, dice de la siguiente manera. Le leo rápidamente para que vea cómo es cuando Dios da la bendición. Proverbios 10:22 dice así. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Acán hubiera entendido esta verdad,
no estaba disfrutando, estaba escondiendo, ocultando. Mi amado hermano, ojo, cuidado con querer tomar algo que no viene de parte de Dios, simplemente porque lo vemos, lo codiciamos y después llegamos a tomarlo. No lo vamos a disfrutar, no nos va a dar realización. Solamente la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece, trae satisfacción y no añade tristeza con ella, ¿ok? Entonces, mi amado hermano, yo espero que la palabra de Dios el día de hoy nos anime allí a tomar en cuenta que Dios, el pecado, lo juzga seriamente y que si yo confieso un pecado sin arrepentimiento, no voy a experimentar el perdón. Debo arrepentirme y no esperar a ser descubierto para confesarlo. Y esperar la bendición de Dios y no la que yo quiera tomar por mis propias manos. ¿Ok, mi amado hermano? Les envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es: ¿habría sido diferentes las cosas si la noche anterior, cuando se hizo el anuncio, Acán hubiera confesado su pecado? ¿O si alguien de la familia se hubiera presentado? No esperes hasta que las consecuencias sean enormes para lidiar con el pecado o para confesarlo. Nunca hay un momento fácil para lidiar con el pecado, pero nunca hay mejor momento que el presente. Te animamos a que respondas las preguntas del desafío de hoy.